La química analítica trata de la detección de la naturaleza y de la medida de las cantidades de las diversas sustancias presentes en un material. Comprende no solo técnicas manipulativas, sino también las consideraciones teóricas en que se fundamentan las separaciones, detecciones y medidas. Las reacciones químicas se estudian a través de los cambios cualitativos y cuantitativos a que dan lugar. Por análisis se identifican compuestos nuevos. Las leyes de las proporciones definidas y de las proporciones múltiples se descubrieron mediante el estudio de las relaciones cuantitativas en la combinación de los elementos para formar compuestos. El químico analítico debe estar bien formado en las demás ramas de la química y tener suficientes conocimientos de matemáticas y física. En la química analítica, la realización de la experiencia está procedida por una serie de pasos, que deben ser realizados concienzudamente, ya que son muy elaborados. La realización de un análisis químico conlleva los siguientes pasos. Elección del método de análisis. Toma de la muestra. Preparación de la muestra. Medición de la muestra. Disolución de la muestra. Eliminación de las interferencias. Medición del analito. Cálculos. Análisis e interpretación de los resultados. Muestreo. El muestreo es una muestra adecuada que debe ser representativa del material a analizar. Debe ser homogénea, lo que significa que debe ser igual en todas sus partes. En la medida de que esto se logra, el error de muestreo se reduce. Muchas veces el muestreo es el factor limitante en la precisión y exactitud de los resultados. Preparación de la muestra. Las operaciones a realizar para preparar la muestra van a depender del tipo de análisis implicado, del estado de agregación, naturaleza y disponibilidad de la muestra y de la concentración y número de analitos a determinar, por lo que pueden ser muy numerosas y diversas. Dentro de las posibles operaciones de preparación de muestras, algunos autores diferencian dos fases, la primera de ellas correspondiente a una serie de tratamientos previos de la muestra y la segunda correspondiente a la propia preparación de la muestra para la medida según el tipo de analito orgánico o inorgánico. Elaboración de reporte. Para elaborar un reporte debe contener título, explicación breve en lo que se basa el análisis, un resumen de los datos para calcular resultados, ecuaciones químicas de las reacciones principales del análisis, ecuaciones algebraicas que muestren cómo se llegó al resultado, observaciones que apoyen la validez de un resultado o del análisis total. Errores y tratamiento estadístico de los datos analíticos. Concepto y clasificación de los errores. Un error es el término que expresa qué tan alejado está el valor de una muestra de su valor exacto. Clasificación. Absoluto. Este se determina al dividir el error absoluto entre el valor verdadero. Se expresa en porcentaje, partes por mil o por millón. Relativo. Afecta a la precisión de una medición. Ocasiona que los datos se distribuyan más o menos con simetrías alrededor de un valor promedio. Aleatorio. Error que tiene un valor definido, causa definida, magnitud semejante a las que tienen las mediciones repetidas alrededor de un valor promedio. Determinador e indeterminados. Son la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero de una medición, incluyendo el signo más o menos. Eliminación y control de errores. Todos los datos contienen cierto grado de incertidumbre, inexactitud y errores asociados. Por consiguiente, es imperativo estimarlos de modo que se tomen en cuenta si se cree que son inaceptables. Los datos se pueden rechazar para volver a hacer la medición. Cálculo del valor más probable y límites de confianza. Los límites de confianza definen un intervalo de valores a cada lado de la medida calculada, que describe la probabilidad de encontrar ahí la medida verdadera. Esta se define por la siguiente ecuación. Criterios estadísticos para rechazo de valores dudosos. Cuando una serie de datos contiene un resultado discordante que difiere excesivamente del promedio, deberá decidirse sobre aceptarlo o prescindir de él. Su solución es el criterio Q. Para esto se divide la diferencia entre el resultado dudoso por el intervalo,
de la serie completa. La relación resultante es comparación entre medias y entre desviaciones estándar. La media es la media de todos los puntos de datos de un conjunto. La desviación estándar se calcula a partir de la media. La distancia de cada punto de datos desde la media es cuadrada, sumada y promediada para encontrar la varianza. La desviación estándar se obtiene a partir de la siguiente forma. Aplicación de equilibrio químico en diferentes sistemas. Equilibrio de ácido-base, di y polipróticos. Ácido es toda aquella sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración de iones de hidrógeno. Una base es toda aquella sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración de iones de hidróxido. Los ácidos polipróticos son algunos ácidos que pueden ceder más de un protón y como tal se le recibe el nombre de ácidos polipróticos. Cada disociación de cada uno de los protones tiene su propia constante de disociación y su valor disminuye según se pierden protones. Solubilidad de compuestos iónicos. La solubilidad es la medida de la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad determinada de solvente a una temperatura y presión dadas. La solubilidad se mide generalmente en molaridad o moles por litro. El cloruro de potasio es un ejemplo de sal soluble. Cuando se agrega cloruro de potasio sólido al agua, al extremo positivo de las moléculas polares de agua es atraído a los iones de cloruro negativos. Producto de solubilidad. El producto de solubilidad de un compuesto iónico es el producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes, cada uno elevado a la potencia de su coeficiente estequiométrico en la ecuación del equilibrio. Efecto del ion común. El efecto de ion común se basa en el producto de solubilidad, según el cual, para disminuir la solubilidad de una sal se agrega uno de los iones. Al aumentar la concentración de uno de los iones que forman el precipitado, la concentración del otro debe disminuir para que permanezca constante a una temperatura determinada. Constante de formación de compuestos o constante de estabilidad. Es una constante de equilibrio para la formación de un complejo en solución. Es una medida de la fuerza de interacción entre los reactivos que se unen para formar el complejo. Hay dos tipos principales de complejos: compuestos formados por la interacción de un ion metálico con un ligando y complejos supramoleculares. Actividad. Fuerza iónica. La fuerza iónica de una disolución es una función de la concentración de todos los iones presentes en ella, definida como constante de equilibrio en términos de actividad. Las reacciones químicas que transcurren en un recipiente cerrado pueden alcanzar un estado de equilibrio que se caracteriza porque las concentraciones de los reactivos y de los productos permanecen inalteradas a lo largo del tiempo. La expresión de una reacción genérica es: concepto de pH desde el punto de vista de la actividad. El pH de una sustancia es una medición de su acidez tal como una medición de temperatura. Un valor específico de pH nos dice la acidez exacta. La actividad es la concentración efectiva del ion hidrógeno que está en solución. Básicamente, la diferencia entre la concentración actual y efectiva disminuye cuando se mueve hacia soluciones más diluidas, en las cuales la interacción iónica llega a ser progresivamente menos importante. El pH de las soluciones acuosas se puede medir con un electrodo de vidrio y un medidor de pH o indicador.